Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre los diagramas de flujo de señal. Hay que partir por decir que los diagramas de bloques son muy útiles para representar de forma esquemática la dinámica de los sistemas de control y es muy utilizado actualmente. Sin embargo, no es el único método para representar esquemas de sistemas de control. También existe un diagrama que se conoce como flujo de señal. Este gráfico consiste en una red en la cual los nodos están conectados por ramas con dirección y sentido. Cada nodo representa una variable del sistema y cada rama está conectada entre dos nodos, que actúa como un multiplicador de señal. Esta señal fluye únicamente en un solo sentido, indicado por una flecha ubicada en la rama y un factor de multiplicación. Un gráfico de señal contiene exactamente la misma información que un diagrama de bloques, pero tiene la ventaja de que se puede utilizar el método de ganancias de Mason, que permite obtener las relaciones entre las variables de una forma sistemática, por lo cual no se requiere de la reducción del gráfico. Sabemos que resolver un diagrama de bloques con muchos bloques y muchas conexiones es muy complejo. Entonces, este método es como un tipo de algoritmo que permite de forma sistemática obtener la solución, digamos, de la ganancia total del sistema enlazo cerrado. Aquí tenemos un diagrama de flujo de señal, un ejemplo. Entonces tenemos los siguientes conceptos. Entonces un nodo es un punto que representa una variable o señal. Entonces estos son nodos. Aquí x2, x3, estos vienen siendo los nodos, ¿listo? Entonces tenemos una rama. Es un segmento de línea con dirección y sentido que une dos nodos. Por ejemplo esta. Aquí hay una rama, aquí hay otra rama, aquí hay otra rama. Bueno, también hay un nodo de entrada o fuente. Este nodo solo tiene ramas que salen. Entonces el nodo de entrada vendría siendo este. Si nos fijamos, únicamente de él salen ramas. Por ejemplo, en este caso x2 tiene ramas que salen y ramas que entran. Por otro lado, tenemos el nodo de salida o sumidero, que es un nodo que solo tiene ramas de entrada, que vendría siendo este, el nodo de salida o el nodo de sumidero. Vemos que solo tiene esta rama que entra, no hay ramas que salen. También está el nodo mixto, que es un nodo que tiene ramas que llegan y salen, por ejemplo x2 y x3. Tenemos lo que es un camino o trayecto, que viene siendo el recorrido de las ramas conectadas en el sentido de las flechas de dichas ramas. Entonces, por ejemplo, tenemos esto es un trayecto, camino, este es un camino también, este vendría siendo un camino. Ok, entonces tenemos lazo es un camino o trayecto cerrado. Entonces, como venía haciendo, entonces esto es un lazo, es lo mismo. Entonces tenemos una ganancia de lazo, que es el producto de las ganancias de ramas de un lazo. Entonces, por ejemplo, tenemos este lazo. Entonces tenemos, digamos, este lazo. Entonces las ganancias, tenemos esta ganancia B y esta ganancia C. Ok, entonces tenemos también aquí esta, digamos, otro lazo acá. Y bueno, tenemos lazos disyuntos, que son aquellos que no tienen nodos en común. También tenemos un trayecto, un camino directo, que es el camino de un nodo de entrada a un nodo de salida. Entonces vendrían siendo estos. Entonces aquí tenemos el trayecto directo. Viene desde el nodo de entrada al nodo de salida. Entonces viene siendo este camino por el cual podemos llegar. Digamos, hay más opciones. Por ejemplo, si esta flecha viniera hacia el otro lado, entonces podríamos ir por este camino. Pero no, como está hacia este sentido, entonces no sigue el camino para hacer un trayecto, un camino directo. También tenemos el concepto de ganancia de trayecto directo, que es el producto de las ganancias de rama de un trayecto directo, como lo que acaba de explicar. Entonces las ganancias, este 0, esta B y este 1. Estas son las tres ganancias que se multiplican para dar una ganancia total del camino directo. Entonces tenemos aquí unas conversiones de un diagrama de bloques a un diagrama de flujo de señal.
Entonces, bueno, para el primer caso tenemos un sistema de lazo cerrado, por lo cual tenemos aquí un nodo, tenemos aquí otro nodo. Entonces tenemos para este nodo entra la señal aquí RS multiplicada por una ganancia. Esa ganancia va a ser 1 obviamente, porque aquí no hay ningún, digamos, ningún bloque o nada, entra directamente la señal. Tenemos la señal HDS que entra por acá. Estas vienen ambos en este sentido. Fijémonos que este es el sentido. Entonces también toca colocar las flechas que indican el sentido. Aquí se coloca menos HDS porque si vemos la retroalimentación es negativa. Para este era positiva. Luego de ello viene un bloque GDS que viene representado aquí, que vendrá siendo esta ganancia que entra al nodo CDS. Entonces tenemos este nodo que entra y como vimos este que sale, que vendría siendo este. Tenemos este otro ejemplo, tenemos un nodo acá, un nodo acá, un nodo acá, un nodo acá. Entonces, bueno, entonces para acá, igual que en el anterior caso, está RDS multiplicado por una ganancia de 1, viene el lazo de menos HDS porque es negativo, viene hacia acá, de ese nodo sale un bloque G de 1 que es una ganancia, G de 1 que entra a este nodo, entonces entra este G de 1 y entra esta NDS que se multiplica por un factor de 1. ¿Listo? Entonces de este nodo sale otra ganancia G2 que entra al nodo CDS. Bueno, miremos este otro. Entonces tenemos aquí este nodo de acá, este nodo de acá, este nodo de acá, este nodo también de acá. Bueno, tenemos varios nodos. Entonces tenemos aquí el nodo de R1DS. Aquí viene entonces una ganancia G de 11 que entra al sumador. Entonces viene acá, entra a este lado, viene en este sentido la flecha multiplicada por esta ganancia y el nodo es CD1S. A ese CD1S le entra otra rama que vendría multiplicada por este G2. Entonces viene acá, en este sentido obviamente porque la flecha está hacia acá. Entonces por un G12 que entran al nodo. Como vemos a este nodo, como veníamos a este nodo, pues le sale otra rama con una ganancia G de 22. Entonces viene acá por el G de 22 que entra a un nodo donde hay un sumador. Entonces entra, pues es positivo debido a que es un más. Entonces entra por acá hacia este sentido y de aquí parte otro que sería un G de 21 que viene hacia este lado, entra al nodo C2 y que sale de este nodo R1S. Fijémonos que viene con esta dirección y multiplicado por G21. Entonces es este, G21. Listo, estos serían unos ejemplos sencillos de cómo convertir un diagrama de bloques a un grafo de estos. Bueno, entonces ahora hablamos de la fórmula de ganancia de Mason. Entonces esa ganancia total sería igual a 1 sobre un delta por la sumatoria de unos P de K por unos delta de K, donde G es la ganancia total del sistema, P de K es la ganancia késima de la trayectoria directa, que ya hablamos de que era una trayectoria directa. El delta es el determinante del gráfico, que ahorita veremos cómo se calcula. Tenemos un delta de K que vendría siendo el cofactor del determinante de la késima trayectoria, que ahorita también veremos cómo se obtiene mediante ejemplos. Bueno, entonces el primer ejemplo dice obtener la función de transferencia CDS sobre RDS del siguiente del siguiente diagrama de bloques. CDS sobre RS, es decir, la salida sobre la entrada, que vendría siendo la ganancia total del sistema. Entonces ahora pasamos este diagrama de bloques al diagrama de flujo. Entonces tenemos que el nodo RDS, entonces aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo, aquí hay otro nodo, aquí hay otro nodo, aquí hay otro nodo. Entonces venimos a este nodo que le entra, entonces le entra R por una ganancia de 1 obviamente. Viene aquí, le entra C, la salida C, negativa menos 1 porque no hay un bloque de ganancia, entonces la ganancia es 1 y como entra menos, entonces es una ganancia de menos 1.
tal como vemos acá. Entonces luego hay un otro sumador, entonces vendría siendo un nodo donde le entra entonces aquí por una ganancia de 1, aquí conecta este nodo con este una ganancia de 1 y le entra por el otro lado por h de 1, entonces el nodo aquí entra por un h de 1, como vemos acá positivo. Entonces continuamos, entonces viene un bloque g de 1 que sale de este nodo, entonces aquí ya no es ganancia 1 sino g de 1 que conecta al otro nodo, a este nodo, y de este nodo sale una rama que multiplica por un factor g2 que vendría a retroalimentar acá. Entonces este g2, este nodo que vendría a retroalimentar acá, y a su vez entra otra rama que sería negativa con una ganancia h2. Entonces negativa menos h2 que vendría desde la salida hasta acá. Por último, hay un g de 3 en esta rama, entonces viene este nodo g2, multiplica por este g de 3 y llega a la salida. Entonces básicamente este vendría siendo el diagrama de flujos equivalente. Entonces tenemos aquí la fórmula de Mason, entonces lo primero que vamos a obtener son los PDK. Entonces los PDK son trayectorias directas. En este caso solo hay una trayectoria directa debido a que es la única manera de llegar del nodo de entrada al nodo de salida es por este camino. Si vemos por aquí no se puede porque este viene hacia este lado, igualmente este viene hacia este lado y este viene hacia este lado. Entonces si esta flecha viniera hacia el otro lado, entonces podríamos ir hacia acá por este camino. Entonces habrían dos en ese caso. Si esta flecha también fuera hacia el otro lado, también podríamos ir por este lado, pero no. Entonces solo hay un trayecto. Entonces ese trayecto P de 1 va a ser igual a la multiplicación de todas las ganancias. Entonces 1 por 1 por G de 1 por G de 2 por G de 3 por 1, tal como lo tenemos acá. Entonces al multiplicar todo esto nos queda que la ganancia es G de 1 por G de 2 por G de 3. Ahora obtenemos la ganancia de los lazos independientes o lazos cerrados. Entonces tenemos aquí un lazo, tenemos aquí otro lazo y tenemos aquí otro lazo. Bueno, van en esta dirección y está bien hacia acá. Entonces, ok, que el primer lazo L1 dice que G de 1 por G de 2, entonces vendría siendo este G de 1 por G de 2 por H de 1 positivo, tal como tenemos acá. El lazo L2 es menos G2 por G3 por H2, entonces G2 por G3, entonces es este, G2 por G3 por menos H2, entonces viene siendo este lazo, menos porque negativa la retroalimentación. Tenemos otro lazo, un lazo 3, que es menos G de 1 por G de 2 por G de 3, que vendría siendo este, G de 1 por G de 2 por G de 3 por menos 1. Entonces, bueno, otra vez, 1 por G de 1 por G de 2 por G de 3 por menos 1. Entonces queda finalmente menos G de 1 por G de 2 por menos G de 3. Por menos G3 digo. Entonces, ya teniendo los lazos independientes, procedemos a obtener el determinante, que se obtiene de la siguiente manera. Entonces tenemos que el determinante es igual a 1 menos la suma de lazos individuales que acabamos de obtener, más la suma de los lazos, la suma de las ganancias de los lazos disyuntos. Entonces son estos lazos, pero aquellas combinaciones que no se tocan entre ellas. Entonces vemos aquí, los lazos disyuntos no deben tener ramas ni nodos en común. En este caso no existen lazos disyuntos. ¿Por qué? Tenemos que aquí, digamos, aquí claramente en las ecuaciones se ven que G2 tienen este nodo en común. Aquí también tienen este G2 en común. Entonces todos los lazos tienen, digamos, se unen entre ellos. Y para que hayan lazos disyuntos ellos no se deben tocar. Entonces si nos fijamos, miren, entonces tenemos que este lazo, miren, viene y digamos se toca estos nodos, se toca este nodo, se toca con este al hacer este lazo. Entonces estos no podrían ser disyuntos porque comparten, digamos, este nodo, esta parte del nodo.
¿sí? Este nodo lo comparte. Ahora procedemos a verificar el más grande, ¿no? Entonces nos fijamos que este grande pues obviamente toca a todos los nodos, entonces no puede ser disyunto, ni con este ni con este, se tocan entre todos ellos. Listo, entonces no hay lazos disyuntos, entonces la ecuación, entonces esta parte queda 0. Entonces sería 1 menos la suma de lazos individuales que vendría siendo L1, L2 y L3. Siempre L1 más L2 más L3. Entonces sería 1 menos estos resultados de acá. Como vemos por ejemplo aquí. G de 1, G de 2 por H1. G de 1, G de 2 por H de 1. L2 es menos G de 2, G de 3 por H de 2. Y L3 es menos G de 1 por G de 2 por G de 3. Entonces, pues hacemos operación de los signos y nos queda que el determinante es este. Lo siguiente es obtener los cofactores del determinante delta K, que se obtiene quitando los lazos que tocan la trayectoria de P de K. Para este caso solo hay un trayecto directo, por lo cual únicamente va a haber un solo cofactor del determinante. Es decir, si tuviéramos dos trayectos directos, que es esta P, si tuviéramos P1 y P2, entonces tendríamos dos cofactores y así sucesivamente. Bueno, entonces tenemos que el cofactor 1 es igual a 1 debido a como dice acá, los cofactores del determinante delta K se obtiene quitando los lazos que tocan la trayectoria de P de K. Entonces tenemos P de 1 es G de 1 por G de 2 por G de 3. Entonces G de 1 por G de 2 por G de 3. Entonces hay que quitarle a este lazo, hay que quitarle, digamos al delta hay que quitarle los lazos que tocan. Entonces hay que quitarle los lazos que tocan acá. Entonces vemos que en este caso pues todos tocan, ¿no? Entonces aquí digamos delta 1 sería igual a 1 menos los lazos que vienen a tocar el sistema. ¿Listo? Entonces aquí pues digamos todos estos vienen a tocar el sistema, entonces pues no hay forma de quitarle. Es decir, si tuviéramos por ejemplo aquí un lazo, digamos un lazo aquí independiente, digamos no tocaría la trayectoria. Entonces sí sería 1 menos la parte de este lazo, digamos que hubiera aquí un lazo, aquí hubiera un lazo. En ese caso sería 1 menos este lazo, pero en este caso no. Todos estos lazos vienen a tocar a la trayectoria. Esta es la trayectoria principal y vemos que este lazo toca por estos nodos, este lazo toca por estos nodos y este lazo pues toca prácticamente todo el lazo directo. ¿Sí? Entonces igual vamos ahorita en otros ejemplos, queda un poco más claro esta parte. Entonces bueno, tenemos que es 1 porque no hay lazos que no, digamos que no toquen la trayectoria para poderlo restar. Entonces en dado caso que haya otro sería 1 menos el lazo que no viene a tocar el trayecto directo. Entonces bueno, lo mismo que decía, determinante es 1 debido a que todos los lazos pues tocan el trayecto. Entonces ahora procedemos a obtener la ganancia total del sistema, que viene dado por esta ecuación, que es la sumatoria de P de K por delta K. Solo tenemos una ganancia y un cofactor, entonces solo colocamos esto. Entonces P de 1 era G1 por G2 por G3 multiplicado por delta 1 que era 1 por el cofactor dividido por el determinante que viene siendo este. Entonces vemos que ya obtuvimos digamos la función de transferencia. Vamos el sistema para obtener digamos estas ganancias pues es un poquito complejo. El algoritmo es un poquito complejo, pero ya cuando lo llegamos a dominar podemos obtener soluciones rápidas a sistemas muy complejos. Por ejemplo, tenemos este sistema que vemos que es bastante complejo y que lo podemos tener mediante este sistema de forma rápida, después de que ya le tenemos, digamos, como la forma rápida. Entonces, digamos, aquí tendemos muchas veces a equivocarnos debido a que va a depender mucho de nuestras habilidades matemáticas
o de poder ver cómo solucionar el sistema. Entonces convertimos este sistema a un flujo de señal. Entonces tenemos por acá, partimos del RS, entonces viene aquí un nodo, aquí entra un nodo, y aquí hay otro nodo, aquí está multiplicado por G1 y por G5, entonces G1 y G5. Entonces a este nodo sale por un G2 y que luego retroalimenta con H2. Entonces de este nodo sale un G2 que viene alimentado por un H2 positivo, ambos son positivos. Luego esto entra a otro nodo, multiplicado por este G2 viene este nodo, y este nodo viene un GD3 que vendría siendo este con esta flecha, y luego que viene retroalimentado por una ganancia HD3 que viene siendo acá. Entonces llegamos a este nodo GD4 de este nodo y multiplica por GD4 para llegar a la salida. Entonces de este nodo sale GD4 y llega a la salida. De esta salida a esta salida le entra la ganancia, una rama con una ganancia GD8, que viene siendo esta, GD8, que parte de un nodo que le entra un GD7, que viene siendo acá un GD7, y que retroalimenta a otro nodo por una ganancia HD7, que vendría siendo esta. HD7 entra acá y viene acá, entonces entra un GD6, una ganancia GD6 a este nodo, que viene acá con esta flecha. Luego de este nodo sale una ganancia HD6 retroalimentada a otro nodo. Entonces sale esta ganancia HD6 que viene a este nodo. Y este nodo le entra un GD5, como vemos acá. Entonces, la equivalencia es muy fácil dibujarla, es muy sencilla. Entonces obtenemos aquí en este caso los trayectos directos. Entonces, ¿cuáles caminos hay para llegar de la entrada a la salida? Del nodo de entrada al nodo de salida. Entonces, vemos que está este camino. Este es uno. Vemos que no hay forma de irnos por acá debido a que las flechas vienen hacia acá. Si esta flecha viniera hacia acá, entonces podríamos ir aquí así y seguir así. Pero no, no es el caso. Entonces tenemos esta trayectoria y tenemos esta trayectoria también. Que igualmente acá no podemos pasar por acá porque las flechas vienen en sentido contrario. Entonces tenemos dos trayectos directos. Entonces podemos obtener la ganancia de trayecto directo. Entonces P de 1 es igual a G1 por G2 por G3 por G4. Entonces G1, G2 por G3 por G4. Para el otro sería GD5 por GD6 por GD7 por GD8, que es esta misma que está acá. Ahora obtenemos los lazos independientes, que vendrían siendo estos. Entonces los lazos cerrados. Entonces aquí hay un lazo cerrado, aquí otro lazo cerrado, aquí tenemos otro lazo cerrado y aquí vemos otro lazo cerrado. No hay más lazos cerrados acá. Entonces que lleguen, salgan de un nodo y lleguen al mismo punto, no hay más. Entonces solo hay estos lazos. Entonces, es decir, que partimos de este nodo y llegamos acá, no hay más. No podríamos decir que porque obviamente pues fijémonos que llega acá y las flechas están en sentido contrario. Entonces no hay más nodos, no hay más lazos independientes. Entonces tenemos que L1 es G2 por H2. Entonces L1 vendría siendo esto. Entonces G2 por H2, que vendría siendo la ganancia del lazo. Entonces para L2 sería G3 por HD3, que viene acá, GD3 por HD3. L3 sería GD6 por HD6 y por último L4 sería GD7 por HD7. Entonces fácilmente tuvimos los lazos independientes. Entonces lo siguiente es obtener los lazos disyuntos. Entonces que ellos pueden tener diferentes combinaciones, pueden ser de 2, de 3, de 4 dependiendo de las variables. Entonces primero comprobamos de dos combinaciones. Entonces, como ya se habló de los lazos disyuntos, entonces tendríamos aquí L1 y L3 vendrían siendo lazos disyuntos porque entre ellos no se tocan. Entonces vemos aquí L1, que vendría siendo este lazo, no se toca con L3. Fíjense en que aquí sí, con L1, con L2 sí, porque vendrían a tocarse con este nodo, entonces no se puede. Y vemos que L1 también no se toca con el lazo L3. Entonces estos L1 y L3 vendrían siendo disyuntos y L1 y L4 también vendrían siendo disyuntos. Entonces tenemos L1 y L3 y L1 y L4. Entonces
la ganancia de ese lazo disyunto es la multiplicación de esos lazos. Entonces la ganancia de esos lazos, entonces G2 por H2 y L3, G6 por H6. Entonces por otro lado, hay otros. Entonces el 2, entonces vendría el lazo 2, es disyunto con el lazo 3 porque no se tocan y con el lazo 4 porque tampoco hay conexión entre nodos de ellos. ¿Listo? Y L3 y L4 no son disyuntos porque entre ellos se conectan. Entonces queda L2 y L3, L2 y L4, que es la multiplicación de L2 y L3 y L2 y L4. Entonces, listo. Lo siguiente es ahora calcular el determinante. Listo. Entonces el determinante, como veníamos diciendo, es 1 menos la suma de los lazos independientes más la suma de los lazos disyuntos. Entonces tenemos, los lazos independientes es L1, L2, L3, L4, lo normal. Y los disyuntos fueron los que acabamos de calcular. Entonces reemplazamos y nos queda esto. Listo. Es sencillo obtener este determinante. Ahora obtenemos los cofactores del determinante. Listo, entonces, como venía diciendo, es 1 menos los lazos que vienen que no tocan el trayecto. Entonces aquí tenemos L3 y L4. Entonces, bueno, primero, pues se me olvidó decir, hay dos cofactores, ¿no? Deben haber dos cofactores porque hay dos ganancias o sea, es porque hay dos trayectos directos, P de 1 y P de 2, entonces va a haber un delta de 1 y un delta de 2, como vemos acá. Entonces vamos a ver el primer trayecto con P de 1. Entonces el primer trayecto vendría siendo este. Entonces venimos a mirar qué lazos no vienen a tocar el sistema, ¿no? ¿Qué lazos? Aquí el lazo L1 lo toca, el lazo L2 lo toca, pero el lazo L3 y el lazo L4, o sea, estos lazos independientes no tocan este trayecto, son independientes de este trayecto directo. Entonces le restamos estos dos lazos. Entonces 1 menos L3 más L4. Entonces 1 menos la suma de estos dos. Entonces reemplazamos L3 y L4. Reemplazamos de acá L3 y L4. Y el delta de 2 vendría siendo igual. Entonces hay que mirar los lazos que no tocan la trayectoria. Entonces esta es la trayectoria de camino directo, el segundo que hay. Entonces, que es del nodo de entrada al nodo de salida. Entonces viene por acá. Entonces vemos que lazos independientes no tocan la trayectoria. Vemos que está este lazo y este lazo no tocan la trayectoria. Entonces hay que restarle estos dos lazos. Estos obviamente no pueden porque vienen tocando al trayecto directo. Entonces es 1 menos L1 más L2 y este vendría siendo el segundo cofactor del determinante. Por último obtenemos la ganancia. Entonces aquí que es la sumatoria de la ganancia del trayecto directo por el cofactor del determinante, que es esto. Entonces como son dos, entonces pues solo hay esto. Por la sumatoria son solo dos términos. Entonces ahora lo único que hay que hacer es reemplazar. Entonces tenemos pues el delta, el determinante que va en el denominador, tal cual digamos, lo copiamos, tal cual porque ya lo calculamos, y luego procedemos a colocar el P de 1 por delta de 1, entonces P de 1 que es esta, G de 1 por G de 2 por G de 3 por G de 4, entonces G de 1 por G de 2 por G de 3 por G de 4 por el cofactor 1 que vendría siendo 1 menos G de 6 por H de 6 más G de 7 por H de 7, que es esto, más el siguiente, digamos la siguiente contribución que vendría siendo P2. P2 tenemos que es G de 5, G de 6, G de 7, G de 8, G de 5, G de 6, G de 7, G de 8 por el segundo cofactor que vendría siendo G de 2 por H de 2 más G de 3 por H de 3. Si vemos, obtener esta ecuación va a ser bastante complejo utilizando reducciones del diagrama de bloques. Va a salir bastante robusto el ejercicio.
si lo hiciéramos únicamente con diagramas de bloques. Entonces tocaría reducir acá, luego multiplicar, igual reducir acá, luego multiplicar entre ellos, igualmente aquí acá, entre ellos, y luego nos queda este lazo acá y continuar haciendo las operaciones pues matemáticas, por así decirlo. Entonces, por último, muestro un ejemplo 3 de forma rápida. Tenemos este diagrama de flujo. Entonces, rápidamente tenemos. Entonces, el camino, el trayecto directo, únicamente hay uno debido a que solo hay esta forma de llegar. Vemos que aquí la flecha viene hacia este lado, entonces no podríamos entrar por acá. Igualmente esta flecha viene hacia acá, entonces tampoco podríamos entrar por acá. Igual esta viene hacia acá, entonces por ninguno de estos trayectos podríamos entrar hasta la salida. Entonces solo está este trayecto directo. Entonces que vendría siendo P1, que es la multiplicación de las ganancias. Entonces G1 por G2 por G3, G4, G5. ¿Qué es esto? Ahora rápidamente los lazos independientes. Tenemos aquí un lazo G2 por HD1. Tenemos otro lazo 2 que es GD4 por HD2 que viene acá. Tenemos otro que es GD7 por HD4 que es este. GD7 por HD4. Tenemos otro lazo que vendría siendo otro lazo cerrado que vendría siendo este. Entonces G2 por GD3 por GD4 por GD5 por GD6 por GD7 por GD8. Listo, entonces vendría siendo este lazo. No hay otro, digamos aquí no podría porque esta flecha viene hacia acá, entonces no podríamos ir por acá, entonces únicamente está hasta acá. Entonces estos son los 4 lazos independientes. Ahora obtenemos los lazos disyuntos. ¿Sí? Entonces son los lazos, digamos que son independientes, que no se tocan entre ellos. Entonces vemos el lazo L1 y L3. Digamos el lazo L1, como dice aquí, L1 y L2. Entonces tenemos L1 y L2, que es este. L1 es este y L2 es este. Como vemos, no hay conexión directa entre ellos. Vemos que estos nodos están conectados por un GD3, pero no están conectados directamente entre ellos. Entonces ellos son disyuntos. Tenemos otro que sería L1 con L3. Entonces L3 es este. Entonces no hay conexión de L1 con L3. Fijémonos que aquí hay una ganancia intermedia. Entonces esos dos nodos son aparte. Entonces no hay forma de que esos lazos se conecten. También está el nodo, el lazo L2 y L3. Entonces viene el lazo L2, que es este, y L3. Entonces si nos fijamos, pues tienen su propia rama. Entonces este nodo no se conecta con este porque hay una rama intermedia que viene multiplicada por una ganancia, G de 6. Entonces tampoco. Inclusive, sí, pues tenemos este nodo que no nos deja, inclusive este. Entonces totalmente son disyuntos. Por último, también hay un lazo que L1, L2 y L3 que es disyunto entre ellos tampoco se conectan. Es decir que podemos tener lazos disyuntos de diferentes números, o sea, no únicamente de solo dos combinaciones, puede haber de 3, de 4, dependiendo del problema. Entonces decimos que L1, L2 y L3 aquí entre ellos sí se conectan. Perdón, entre ellos no hay forma de que se conecten. Por ejemplo, en el anterior ejercicio, en el ejercicio únicamente había de dos combinaciones. No hay forma de que haya, digamos, que un L1, L2 y un L3, no hay forma de que se conecten entre ellos. Porque se conectan, por ejemplo, digamos, decir que L1, como L1 conecta con L3 y L1 con L4, entonces podríamos decir, no, L1, L3 y L4. Entonces vemos, L1 y L3 sí son disyuntos entre ellos, pero a la hora, y L1 con L4 sí son disyuntos, pero a la hora de ver la parte de acá, entre ellos sí se conectan, L3. Bueno, aquí digamos no lo podemos ver. Muchas veces podemos verlo en la ecuación, pero no siempre. Aquí vemos que sí, tienen un nodo intermedio. Entonces siempre toca revisar el gráfico porque esto nos puede conllevar a errores. Entonces L3 y L4 tienen un nodo de conexión. Entonces no son lazos disyuntos. Y digamos, uno puede llevar a errores porque vemos que aquí en la ecuación, digamos en las ecuaciones,
pues aparentan no estar unidas. ¿Listo? Entonces L1, L3 y L4 no podría ser. Y así sucesivamente con las otras. Únicamente se puede hacer ahí combinaciones de 2. Mientras que aquí sí, L1, L2 y L3 sí están disyuntos entre ellos. Listo, ahora procedemos a obtener el determinante, que es 1 menos los lazos independientes, que son estos. Entonces, como vemos, mire, G2 por H1 más, que es este, G4 por H2, que sería el lazo 2, y así sucesivamente con estos dos. Entonces, este es negativo todo esto. Más, ahora, los lazos que son disyuntos. Entonces, que vendrían siendo este, por ejemplo, L1. Entonces, parte de acá, G2 por H1 por G4 por H2, que es este mismo. Luego colocamos el siguiente, que vendría siendo G2 por H1 por GD7 por HD4. Luego más este lazo, que sería GD4 por HD2 por GD7 por HD4. Y menos el lazo de la combinación, que tienen tres combinaciones, aquí cambia el signo. Entonces G2 por H1 por G4 H2. ¿Listo? Entonces tendríamos que este vendría siendo el determinante del sistema. Entonces tener cuidado con este menos, porque a medida vamos intercalando los signos. Entonces, por último, tenemos digamos, para obtener el cofactor 1. Solo hay un cofactor debido a que solo hay un trayecto directo. Entonces vemos en este caso cuál lazo, digamos, no toca al trayecto inicial, al trayecto directo principal. Vemos que este lazo sí toca, este lazo sí toca y este lazo también toca, porque toca estos nodos. Pero hay un lazo exterior, que vendría siendo este, que no tiene conexión directa con el camino, la trayectoria directa. O sea, digamos, estos nodos son, digamos, independientes, porque hay unas ganancias que vienen intermedia entre ellos. Entonces, sería un G de 7 por H de 4. Entonces sería 1 menos G de 7 por H de 4. Y hasta aquí habríamos terminado el problema. Entonces, como siempre, entonces sería la ganancia total sería igual a 1 sobre delta por la sumatoria de los P de K por delta K. Entonces solo hay un delta 1, entonces sería multiplicar este delta de 1 por este P de 1 sobre el determinante, este. Y ya habríamos acabado el ejercicio. Si vemos, esta ecuación es grandísima, entonces podemos ver que llegar a esa ecuación no va a ser para nada fácil teniendo el diagrama de bloques convencional. No sería sencillo llegar a este tipo de ecuaciones. Vemos que es bastante larga y no va a ser sencillo llegar a reducir el sistema. Listo, entonces hasta aquí llega el tema.